para daros la bienvenida a todos. Soy María Job de Comunicación y Marketing de aquí de Impact Hub. Os doy la bienvenida a este espacio de Alameda. Impact Hub nació hace 15 años en un espacio que está muy cerquita de aquí, en la calle Gobernador. Era un garaje y se convirtió en un espacio pues, de un ecosistema de innovación, de emprendimiento. Tenemos varios espacios en Madrid. Tenemos 3 líneas de negocio, hacemos eventos, somos un espacio de coworking, veréis que hay mucho movimiento por aquí. Y también tenemos una consultoría de innovación. Os doy la bienvenida, somos parte de una red global, estamos en más de 100 países. Y bueno, AMKT es como muy de la casa, estamos muy contentas. Yo como soy de Marcom, pues todavía más. Estamos muy contentos y estamos esperando a ver cuánto Food for Thought nos dais hoy. Así que nada, bienvenidos y eso, y que pasemos un bonito día. Muy bien. Bueno, no sé por cuál hablo. Y esperamos todo el micro. Sí, está bien. ¿Hasta por los dos? ¿Sí? Sí, lo son. Pues nada, fenomenal. Oye, pues nada, gracias. Yo solamente daros una pincelada sobre la Asociación de Marketing de España. Yo creo que todos la tenéis ubicada, pero bueno, por si acaso, recordaros que somos una asociación profesional sin ánimo de lucro, o sea que vivimos de las cuotas de los asociados. Luego pasamos el cepillo. Somos unos 1.300 asociados, agrupamos más o menos a 1.300, de los cuales 200 son socios empresa, el resto son socios profesionales. También esto es para cuando vayamos a pasar el cepillo, que sepáis que podéis haceros socios como empresa o como profesionales. Nosotros impulsamos, abogamos por un marketing que sea reconocido como motor de progreso, motor de generación de riqueza y de progreso para las empresas. Marketing es una disciplina que genera mucha riqueza y va siempre unida a ventas. Y hemos observado que en los últimos años teníamos que reivindicar este papel del marketing en los comités de dirección, en los que no siempre estamos presentes, los de marketing, en los consejos de administración, en los que casi nunca estamos presentes los de marketing. Yo digo, pero bueno, ¿y aquí quién representa al cliente? ¿Quién, ¿no? ¿Quién tiene esta visión comercial y del mercado? ¿No? Que todos son financieros y los consejos. Y nosotros pues impulsamos ese marketing que realmente ayuda a la empresa a crecer y que tiene que ser reconocido como tal. Lo hacemos aportando conocimiento, aportando datos, compartiéndolos, generando espacios de networking, que es una cosa muy valorada de la asociación, estos eventos que generan que nos unamos unos con otros y que compartamos conocimiento. Uno de los estudios que impulsamos, por ejemplo, el AMES, que es un estudio muy interesante porque pone cifras al marketing, os comparto un par de datos. El marketing mueve en España hoy más de 33.000 millones de euros y da empleo a más de 120.000 personas. Coño, es una industria relevante. De hecho, marketing y todo lo que este estudio pone perímetro al marketing, pues pasa del 2,5% del Producto Interior Bruto de España, lo que mueve, sumando, agregando áreas. Nada más, estamos encantados de poder compartir con nuestro socio Epsilon, que es un socio importantísimo, Epsilon Technologies. Gracias, Daniel de Bay, por lo que vais a compartir hoy. Este estudio es pues, una muestra más de lo que intenta apoyar y respaldar la asociación, que es pues que estudios como este vean la luz, gracias a la generosidad de Epsilon, además, por compartirlo y por desarrollarlo, porque es un estudio interesantísimo y que estamos todos deseando conocer, Daniel. Así que yo aquí ya me quedo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción, por esos datos macro que siempre tienen que estar ahí presentes, ¿no? para ser conscientes de la importancia del marketing. Y hoy precisamente vamos a presentar un estudio que habla de esto, ¿no? De cómo reforzar el papel del CMO, del director de marketing, de los equipos de marketing frente a la dirección general y cómo demostrar la efectividad de nuestras inversiones y de todo lo que hacemos, ¿no? Bienvenidos un año más a la presentación del estudio Top 392 marcas según cuota de atención digital. Agradecimientos a la MKT por acoger este estudio, por validarlo, por apoyarlo, por impulsarlo. Agradecimientos a los ponentes que van a estar después en la mesa redonda, que va a ser súper interesante, Sergio Vicente Leroy Merlín, Carlos Fernández de Iberdrola, buenos amigos que nos acompañan a lo largo de todo este camino, todos estos años. Muchísimas gracias. Sobre todo quiero dar a mi equipo de Epsilon por haber hecho este estupendo estudio que implica una recolección de datos colosal que veremos hoy y por empujar al DAI y por hacer una realidad
en el mercado y que las compañías pues, lo estén cada vez implementando más, ¿no? Una hiperbreve presentación. Bueno, yo soy Daniel Devay, el director general de Epsilon Technologies. Para los que no nos conozcan, somos una compañía de MarTech especializada en medir la cuota de atención digital. Lo hacemos tanto para marcas como para personas, y todo esto para fortalecer el vínculo entre marcas y consumidores y poder así impulsar vuestros negocios, como antes comentaba Enrique. ¿Por qué consideramos que es importante medir la cuota de atención digital y qué significa la cuota de atención digital, ¿no? Como decía antes Enrique, a nivel de grandes magnitudes, el mundo del marketing mueve muchísimo, pero en concreto el digital sería la palanca que más está creciendo, ¿no? A nivel de ritmos interanuales, a nivel de inversión, de cuota, según IAB 5.000 millones, según Infoadex 6.000 de inversión, y es cada vez más relevante. Todo es digital, lo vemos en nuestro día a día, ¿no? Pero esto implica, tiene una contrapartida, y es que se complejiza todo mucho más, ¿no? Los entornos son muy hiperfragmentados, hay una constante aparición de nuevos puntos de contacto digitales, hay una saturación de contenido porque todos hacemos contenido y cada vez mejor. Y esto implica que la planificación, la distribución publicitaria de nuestras inversiones, de nuestros recursos, sea cada vez más complicado, ¿no? Porque entonces, ¿cómo distribuyo las inversiones de manera que maximice el impacto? Y esto precisamente coincide con lo que muchos de los directores de marketing nos decís a diario, y es, oye, ¿cómo hago esta correcta distribución de mis inversiones? ¿Cómo afronto la hiperfragmentación y cómo obtengo, ¿no?, una visión unificada de todo el rendimiento digital? Porque a día de hoy trabajo por silos y estoy tomando decisiones en base a datos que son incompletos. Entonces, todos estos retos que están surgiendo y aflorando son lo que a nosotros nos estimula para seguir creando e impulsando el famoso DAI que mide la cuota de atención digital, ¿no? Si a esto le sumamos pues, el contexto macro, la inflación, la competencia, la marca blanca, el cortoplacismo, ¿no? Pues esto, claro, hace que realmente estemos bueno, sometidos en un entorno que cada vez es más challenging para los que estamos hoy aquí reunidos, ¿no? Por eso, hoy, bueno, en su momento ideamos el DAI, que hoy vamos a presentar ese informe. Mi compañero Marc, director de servicios al cliente, va a presentar este informe. Y os explico antes brevemente la metodología del DAI, es decir, cuáles son los componentes, cuáles son las variables que hay dentro de la coctelera que analizamos, ¿no? Muchos de vosotros lo conocéis, para los que no los conozcáis, integramos datos de redes sociales, toda la actividad en canal propio de las marcas, más la conversación, social listening, comments, comentarios, más toda la pata de búsqueda en Google, desarrollo para ello, diagnóstico de demanda, influencers, muy importante, la pata de UGC cada vez más relevante. Aquí recopilamos toda la actividad fuera de los canales propietarios de la marca para entender cuánto amplifican los influencers. Después medimos el tráfico web y el tráfico app, importantísimo. Veremos en los datos de hoy que el tráfico app crece muchísimo. PR, muy importante, toda la parte de relaciones públicas. Y en paid media, cada vez disponemos de más datos, interesantísimo. Ahora, por ejemplo, todos los datos de Meta, TikTok a nivel de TARC ya los medimos para todas las marcas del estudio. Y estamos ampliando pues, nuevos ecosistemas como Retail Media y toda la parte de Google Reviews, ¿de acuerdo? O sea, cada vez esa huella digital es más grande y cada vez es más perimetrable. Todo se integra en este índice que, bueno, de fácil lectura nos permite entender la cuota que estamos generando, pues como si se tratara de un índice como Nielsen o un índice como Kantar, ¿no? Fenómeno, y con dos objetivos de negocio. Uno, fortalecer, robustecer a las marcas, ¿no?, para que sean relevantes, únicas y perdurables. Y dos, poner en valor los esfuerzos que realizáis en comunicación frente a los boards, como decía Enrique en la introducción. Bien, pues vamos a ver ya esos datos del estudio. Un estudio que ha supuesto un reto tecnológico brutal, porque veréis ahora la cantidad de información y de puntos de contacto digitales que hemos recopilado. Como muchas veces digo, es como perimetrar el campo digital, que es infinito. Bueno, pues en cierta medida esto es lo que hemos hecho y lo que hemos conseguido, ¿no? Y que hoy veremos. Pero antes de entrar en los datos os quiero hacer una pregunta. Una pregunta para ver, bueno, cuán preparados habéis venido a la sesión, ¿no? Porque tiene que ser interactivo, lo que siempre se dice. Entonces, ¿cuántos puntos de contacto digitales creéis que han generado las top 392 marcas españolas en el 2025
y cuánto ha crecido el mercado en puntos de contacto digitales. Es decir, la huella digital, cuánto ha crecido este año. El que averigüe o lo acierte tiene un premio, vamos, bueno. Venga, decid números. ¿Cuántos millones de puntos de contacto digitales creéis que hemos monitorizado en este estudio, en este mercado? ¿Y cuánto crece el mercado? 600.000 millones. Bueno, ambicioso. Bien, 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 claro. Eres de números, eres de números. No des tantas pistas, hombre. ¿Quién dice algún número más? Quizás te has pasado un poco. Bueno, no os preocupéis. No hay premio. El premio exactamente, no, este año no se canjeará. 116.000 millones de puntos de contacto digitales. Eso es una barbaridad. Cuando hablábamos de ponerle vallas al campo, hablábamos de estas cifras, ¿no? Pero el dato que más sorprende, bueno, o que también sorprende, es el de crecimiento. Que un mercado crezca un 30% ya siendo la base grande, pues impresiona, ¿no? En definitiva, es un mercado de gran crecimiento. Vamos a ver ahora todos estos datos. Veremos sobre todo que ecosistemas como Paid, social media, toda la parte de vídeo vertical, la aplicación móvil y web son los que más puntos de contacto digitales generan. Y sin más dilación, bueno, vamos a entrar ya en el ranking. Deciros también que el mundo del retail, aquí como podéis ver, ¿no? Los retailers son los que estáis dominando el mercado de la atención, que esto es significativo, es una tendencia que ya bueno, se ve desde hace varios años y como conclusión o primera conclusión que estamos viendo un gran cambio en la forma de medir la huella digital, ¿no? Es decir, pasando de medir exposición a medir atención verdadera y real, ¿no? A través del análisis de todos estos puntos de contacto que ahora vamos a ver en el estudio. Sin más, ahora le voy a pasar el micro a mi compi Marc, que os va a explicar el estudio, y después saltamos a la mesa redonda, que será interesantísima para debatir con Sergio y con Carlos los datos, y con todos vosotros, que esperamos que sea sobre todo interactivo, que hagáis preguntas. Ya veo que está por aquí Javier, o sea que habrán preguntas incómodas. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Valoramos muchísimo vuestro tiempo y esperamos que podáis sacar buen petróleo de esta sesión. Gracias, Dani. Gracias a todos por haber venido, gracias a la MKT y bueno, vamos a ello. Como comentábamos, este panel de casi 400 marcas lo hemos construido identificando las marcas más relevantes en los ecosistemas de gran consumo, retail, IBEX 35, banca, seguros, aerolíneas y muchos otros sectores, ¿vale? Con lo cual es un ecosistema muy completo donde si analizamos las grandes magnitudes, como comentábamos, estamos hablando de 116 millones de puntos de contacto digitales. Pensad que muchas veces se habla mucho en AEDEMO, en este tipo de asociaciones, del reto, ¿no? De la medición omnicanal, y muchas veces se plantea desde el punto de vista de los paneles, ¿no? Los paneles no dejan de ser un declarativo, una muestra. Aquí estamos hablando de un universo, ¿de acuerdo? O sea, no es una muestra. O sea, estamos escogiendo estas marcas y estamos monitorizando el 100% de sus impresiones, de su tráfico a la web. Por lo tanto, es una metodología estadísticamente súper válida, ¿vale? Hablamos de, como decía, casi 400 marcas, 1.400 perfiles de redes sociales, y el detalle por ecosistema ahora lo voy a repasar con una lectura un poquitín más estratégica. Entonces, como comentábamos antes, lo que hemos querido hacer, aquí si os fijáis en la parte superior izquierda de la presentación, es desglosar esos 116 millones de puntos de contactos entre digamos, distintas tipologías de métrica, ¿vale? Métricas más de amplificación, como la capa de paid, visualizaciones de vídeo, canal externo, la capa del engagement, la captación de seguidores, y luego canales más performativos, como vemos la parte de app, web, búsquedas. Entonces, ¿por qué empezamos por este orden? Porque, lógicamente, toda la parte de paid y amplificación es lo que más mueve, ¿vale? Fijaos toda la capa de paid impressions, que aquí estamos midiendo tanto la inversión pagada en el muro de las marcas como la capa de dark, ¿vale? Con lo cual es súper representativo este dato, 62.000 millones de impresiones. Hay una tendencia clara en la industria que es a incrementar la inversión en medios digitales. Fijaos que las visualizaciones de vídeo han crecido un 50% en un año. Esto es una barbaridad. Significa mucha más apuesta por el formato vídeo, más inversión en amplificación de todo ese contenido vídeo. Vemos también más inversión en lo que llamamos canal externo, que aquí lo que estamos midiendo es la influencia, ¿vale? Es decir, toda la interacción
etiquetando a una marca, pero que no se genera en el muro de la marca, sino que se genera en el perfil de los influencers, el user generated content, etc. Fijaos aquí, porcentualmente es lo que más crece, ¿vale? 77% más. ¿Esto qué significa? Que las compañías estáis invirtiendo cada vez más recursos en trabajar la capa de influencia, co-crear el contenido con celebrities, con embajadores, y ahí hay un punto de contacto fundamental, ¿no? Todo el mundo de los content creators, etc. Esto es lo que más está creciendo. Si nos vamos a la capa del engagement, fijaos que crece un 4%, lo que significa que es lo que menos crece, ¿vale? ¿Por qué? Porque a día de hoy, en este entorno tan hipersaturado que comentaba Daniel, conseguir que un usuario interactúe con tu marca, y aquí hablamos de marcas, no de influencers, que hagan un like, que hagan un comentario, es un reto enorme, ¿vale? Pensad que hablamos de una hipersaturación enorme, con lo cual veremos también distintas oportunidades luego para movilizar este engagement, no es nada fácil. Una pregunta que nos llega recurrentemente a nosotros en los ejercicios de consultoría: ¿por qué no gano followers? Porque es un KPI muy medible, ¿no? Por la dirección general, oye, que no crecen los followers, ¿qué está pasando, no? Pues los followers no van a crecer porque la audiencia se siente absolutamente abrumada, sobresaturada y tienen pánico a seguir más cosas. Con lo cual, fijaos que el crecimiento de followers, este dato de 21 millones son los nuevos, ¿vale? Los nuevos followers en este mercado en el 25, pues es un 24% menos que lo que crecieron los followers en el 24, ¿vale? No os preocupéis si no crecen los followers, no es un KPI excesivamente relevante, es lo que llamamos una vanity metric. Es mucho más importante tener relaciones puras con la audiencia en forma de engagement, que haya alcance, que haya visualizaciones, que no que haya seguidores, ¿vale? Así que no os preocupéis por los followers. Bien, si nos vamos a métricas más ya performativas o más abajo en el funnel, enfocándonos a la conversión, ¿qué tenemos aquí? Primero, hay el doble de visitas a las apps que en las webs, y esto es muy relevante, porque si lo mirásemos en número de activos, hay muchas más webs que apps, ¿no? Con lo cual, el crecimiento de las apps es algo espectacular. Pensad que el 70% del consumo de medios es mobile. Para un usuario es mucho más friendly interactuar con una app, tiene un componente más de gamificación, más interactivo que en una web, ¿vale? Con lo cual hay un foco muy claro en trabajar la pata de app, hablaremos luego de ello. Las búsquedas de las marcas crecen, lo que significa más top of mind, ¿vale? Las marcas son más relevantes, crecen las búsquedas un 7% y se habla un 17% más de las marcas, ¿vale? Con lo cual, así una foto estilo hombre del tiempo, eso es lo que está sucediendo. En esta diapositiva, todo lo que os he contado lo tenéis resumido para cuando descarguéis el documento, ¿vale? Si seguimos avanzando, aquí vemos el famoso ranking que todo el mundo espera. Habrá sorpresas y otras no tan sorpresas. La marca número 1 es Amazon en atención digital. No creo que nos sorprenda a nadie, 7% casi de la cuota de atención digital. Luego tenemos a retailers como Lidl. Lidl es uno de los retailers con mayor inversión publicitaria a día de hoy en España. El nivel de inversión de Lidl es francamente espectacular, muy concentrada en TikTok. Y en grandes campañas de marca que han hecho ahora recientemente a final de año. Luego tenemos a Carrefour. Fijaos un dato, antes lo ha comentado Daniel, retail y banca es lo que más impacto genera. Y tiene una explicación muy sencilla, y es que son las compañías que trabajan más la omnicanalidad en el digital, porque si mirásemos el mundo del gran consumo es muy fuerte en redes sociales, por ejemplo, en la capa de influencia, pero las webs no tanto, ¿no? Porque la web de Coca-Cola, pues mira, no es tan relevante como la web de Carrefour o de la web de CaixaBank, ¿no? Con lo cual, lo que nos estamos encontrando aquí son compañías que trabajan la huella digital, el DAI en su globalidad, ¿no? Fundamentalmente. También es relevante hablar de los que más crecen, ¿no? Fijaos, por ejemplo, el dato de Burger King, que crece 23 posiciones. ¿Qué nos estamos encontrando aquí? Compañías que están trabajando muy bien la omnicanalidad de los canales digitales. Es decir, por ejemplo, Burger King está aquí fundamentalmente por la activación que hicieron con las hamburguesas, con Rorro, CC Army, etc. Esto es una acción súper inspiradora para todos los profesionales del marketing, porque trabaja todos y cada uno de los touchpoints del DAI. Es decir, trabajan con un celebrity, Rorro se implicó muchísimo en la elaboración, ¿no? y en el producto y en la amplificación. Luego esto tiene impacto en sus redes propias, genera conversación, ha generado récord histórico de descargas de la app Burger King en casa, récord histórico de gente yendo a los restaurantes a pedir la hamburguesa de Rorro, ¿vale? Entonces, ha sido una activación brutal, no sorprende que en el top sea la marca que más crece, ¿vale? ¿Qué más vemos? BMW, luego veremos algún caso de éxito, banca, marcas de gran consumo, como Red Bull por aquí, Mau, ¿vale? Que trabajan muy bien toda la parte de patrocinios, Coca-Cola, que ha trabajado muy bien la campaña de las latas personalizadas, en fin.
si alguno de vosotros, hay muchísimas marcas, ¿vale? No puedo evitarlas todas, pero si alguno de vosotros tiene inquietud en entender por qué alguna de estas marcas está aquí, qué es lo que les funciona, etcétera, nos lo preguntáis y lo veremos, ¿vale? Aquí vemos el ranking de la posición 41 a la 80. Aquí ya empiezan a aparecer más marcas, por ejemplo, de gran consumo, ¿no? Los Estrella Damm, más aseguradoras, ¿no? Como por ejemplo un Mapfre, Asturiana, Pepsi, que veis que crecen mucho, luego veremos alguna campaña interesante, El Pozo. Aquí veis el ranking de la 81 a la 120 y de la 120 a la 160, ¿vale? Si alguno tiene interés en verse en el ranking, conocer su posición, pues o si no están aquí, nos lo preguntáis y os diremos en qué posición está, ¿vale? Bien. Vamos a seguir analizando cada uno de los ecosistemas. Aquí concretamente estamos viendo la cuota, ¿no? El ranking por ese KPI de impresiones pagadas, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos viendo? Lo que decíamos antes, fijaos el dato de Lidl, el 10% de las impresiones pagadas las genera Lidl. O sea, imaginaos el nivel de inversión que hay aquí, 10% de un mercado de 400 marcas. Luego tenemos al Corte Inglés, que nos acompañan hoy aquí. Luego os preguntamos cositas, chicos. Tenemos a Temu, ¿no? Un player que está creciendo mucho. Temu es la app más descargada. Luego veremos sesiones, pero la app de España más descargada es Temu. Coca-Cola, Carrefour, en fin, grandes compañías con niveles de inversión publicitaria muy relevantes, ¿vale? Cuando hablamos de la inversión en redes sociales, hay dos maneras, ¿no? De dedicar esta inversión. Lo que sería una creatividad en dark, es decir, un post que no está en el muro, y la inversión o la amplificación de un contenido que sí está en el muro de la marca. Es importante diferenciar entre lo que nos aporta cada placement o cada manera de invertir, ¿de acuerdo? El dark, que es lo que vemos aquí, tiene muchas impresiones a un coste muy competitivo, CPMs, costes por view muy bajos, pero el engagement en ese contenido es cero, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que el dark es bueno para dar a conocer ofertas, promociones, spots y campañas de posicionamiento. Mientras que siempre que en la pieza de contenido, en la creatividad, lo que buscamos es una conexión más emocional con el target, que es lo que ahora queremos construir, ¿no? Esa movilizar consideración, movilizar preferencia de marca, todo eso es mejor generarlo en un formato más de paid fit, ¿vale? Con lo cual esto es importante, os hemos dejado también aquí la slide con la recomendación estratégica de qué trabajar en dark y qué trabajar en el formato del paid fit. Lo tendréis en el documento. A partir de aquí, si analizamos concretamente la actividad de las marcas en redes sociales, aislando la capa de dark, Esto aquí es solo lo que se ve en los muros de las marcas, agregando TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, todas las redes. En general, los datos macro de tendencias los he mencionado antes, gran incremento de visualización y de la capa de embajadores que llamamos canal externo, la interacción más plana, difícil mover engagement. ¿Qué cosas que aprendemos? Fijaos, esto es la eficiencia por formatos, ¿vale? La eficiencia de los Reels en Instagram duplica, la eficiencia es la interacción por cada post, ¿vale? Interacción por cada publicación. En los Reels es el doble que en el resto de formatos, tanto foto como carrusel. Por lo tanto, sacábamos este quote, ¿no? 2026 será audiovisual o no será, es clara la apuesta por el vídeo, ¿vale? Como formato estrella. Y luego otro elemento interesante, que es todo el tema de las colaboraciones que hemos ido mencionando en torno a los creadores, etc. Fijaos que los contenidos colaborativos en toda la industria representan un 5% de los posts, pero generan el 50% del engagement, ¿vale? Esto es un dato súper relevante porque te das cuenta que el modelo de producción de contenido que cuando nació las redes con Facebook era pues el típico shooting, que la marca hacía todas las publicaciones, esto ha cambiado, ¿no? Y a día de hoy la clave está en entender cómo trazamos relaciones con un equipo de creadores que nos ayuden a hablar de nosotros, crear contenido, y ese formato del colaborativo es súper eficiente. Bien, este es el ranking focalizado en la capa de redes sociales, con 3 métricas importantes. En naranja, la interacción en lo que sería el canal propio, es decir, una marca publica un post y genera compartidos, me gustas, comentarios. En verde, la cuota de visualizaciones de estos vídeos que hay en esos muros, y en azul, la sección de los etiquetados, ¿vale? Los influencers de esta capa de canal externo. La marca líder en redes sociales de España es KFC, un case supongo conocido por todos, donde hay realmente mucha innovación de contenido. Fijaos que lo que más está consiguiendo mover KFC es la métrica más compleja, que es la métrica de engagement, ¿no? Ellos han conseguido crear un posicionamiento en torno al territorio del humor y consiguen movilizar muchísimas interacciones en torno a este territorio.
Luego tenemos a BMW, Burger King, ahora veremos los casos, con lo cual lo mencionaremos. Marcas como Mau, que están creciendo mucho, ¿no? Este año, por ejemplo, han hecho que si la edición limitada del Juego del Calamar con Netflix, la de San Isidro con los jugadores del Real Madrid. O sea, realmente aquí hay un componente de una marca de gran consumo que se asocia con activos relevantes culturalmente, ¿no? Real Madrid, Juego del Calamar, etc. Toda esa asociación con terceros, ya sean otras marcas, influencers, patrocinios, que tengan ese componente de la relevancia cultural, es claramente una palanca para construir engagement, ¿no? El Corte Inglés, con todas las campañas más enfocadas a la generación Z, con la activación de New, Sanitas trabaja súper bien el patrocinio de los jugadores de baloncesto del Real Madrid, se los llevan a sus instalaciones, los jugadores, los deportistas hablan de los beneficios de pertenecer a Sanitas, al programa Blua, o sea, realmente una integración con el patrocinio muy buena, y en fin, podría hablar de todos, aquí tenéis el ranking. Interesante, por ejemplo, ¿no? Que esto que hablábamos de los celebrities, por ejemplo, esto es Decathlon, que crece 80 posiciones gracias a trabajar con Pedri, ¿no? O sea, hay un tema, hay una tendencia muy clara en esa asociación con celebrities, con esos activos relevantes culturalmente, que realmente está funcionando muy bien, ¿no? Y en el fondo, en la estrategia de redes sociales, lo que nosotros estamos viendo es un cambio de paradigma, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante que os lo podamos contar. El modelo de comunicación antaño nació con la televisión y al principio un canal, ¿no? Con lo cual la fragmentación de audiencias era nula, ¿no? Tú hacías un spot y llegabas a toda la población española. Era más fácil probablemente para nuestros antecesores. Luego vinieron las redes sociales, ¿no? Y las redes sociales, cuando nacieron, acordaos que era casi que un post al día, ¿no? Era una cantidad de contenido enorme, donde el componente de posicionamiento era muy bajito, ¿no? O sea, era contenido, 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 fotos de producto a mansalva, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahora? Que estamos otra vez en un cambio de ciclo, porque las audiencias, como hemos venido comentando, están absolutamente saturadas de contenidos. Entonces, ¿qué estamos viendo en todas las analíticas y las mediciones que hacemos? Que el always on, ese contenido día a día, que de momento de consumo, una receta, esto está perdiendo muchísimo peso, ¿vale? Y porque queda totalmente diluido. Entonces, lo que estamos aprendiendo es que las marcas tienen que apostar por lo que llamamos una estrategia más de menos es más, de apostar por lo que llamamos los drops, que no dejan de ser mini campañitas que se van desarrollando a lo largo del año, que nuestra recomendación es que haya 4 o 5, ¿vale? Porque si haces solo una, pues solo estarás visible una vez, pero luego desapareces. Y es muy importante también en esos drops, que pueden ser lanzamientos de producto, campañas de posicionamiento, eventos y experiencias, colaboraciones. Lo que es importante es que cumplamos con unos ingredientes, con una fórmula del éxito que estamos viendo de forma recurrente en la mayoría de drops. En primer lugar, el componente de la omnicanalidad. Todas estas activaciones que funcionan a día de hoy, antes he mencionado el ejemplo de Burger King, porque es muy bueno, no trabaja sobre un único ecosistema, es absolutamente global. O sea, hay un evento experiencial para presentar un producto, hay unos celebrities, está en la web, está en la app, está en medios de comunicación, ¿vale? Con lo cual, el componente de la omnicanalidad que va vinculado a la experiencia, ¿no? O sea, todo esto que hablamos ahora del phygital, de que las marcas tienen que ser consumidas, vividas, con experiencias físicas, esto es importante. Hay un ingrediente clave que es la prescripción. Todos los drops exitosos de este año tienen un embajador, un influencer, la asociación con Netflix, la asociación con algo relevante culturalmente. Por lo tanto, la capa de prescripción es clave. La frecuencia, no puedes hacer uno al año, tiene que haber más hitos sin caer en el always on. Y el componente del realismo, que nos referimos a que esa vuelta a las campañas no significa a los códigos de comunicación de antaño, no significa hacer un spot de tele, ¿vale? Sino que significa trabajar con esos códigos hiperrealistas, cercanos, humanizados, pero con ese componente de campaña, ¿de acuerdo? Veamos algunos casos de éxito muy claros, ¿no? Por ejemplo, la activación de KFC con Don Pollo, ¿vale? Esto es el lanzamiento de un producto en un evento experiencial, colapsaron Madrid, colapsaron Barcelona, ¿no? En la Plaza Mayor fue espectacular este evento. Tiene ese componente, ¿no? de relevancia cultural que vemos muy claramente. Los gadgets de KFC, que no sé si habéis visto que cada Navidad, pues el Eduardochi, ¿no? Que es un Tamagotchi, el perfume, ¿vale? O sea, tienen un componente aquí de disrupción, de crear cultura muy relevante. Grandes acuerdos como con marcas como Licor del Polo, marcas clásicas, ¿no? Con lo cual vemos ese componente de disrupción en la estrategia. Hemos visto antes el caso de BMW, una marca que había crecido mucho. Esta gente que han hecho, por ejemplo, esta pieza es brillante, ¿no? O sea, pones a los Vinicius a jugar
a la PlayStation 5, al FIFA dentro de un BMW, ¿no? O sea, la integración entre el celebrity y el producto es perfecta, ¿no? Entonces tenemos que buscar dentro de los negocios de cada uno y de las posibilidades de cada uno, cuando queramos trabajar con este tipo de endorsement, ese nivel de vinculación, ¿no? Podcast, conversaciones entre los deportistas, no es poner un logo, que era lo que se hacía muchas veces antes, ¿no? Y ya está, sino que hay una integración en la propia narrativa del embajador. En el caso de Burger King, lo he mencionado antes, ediciones especiales, la gente iba a los restaurantes a pedir la hamburguesa de FC Army, la hamburguesa de Rorro, con lo cual una activación muy buena. Y hay algunas más que en el documento están ocultas, que las tendréis. Bien, si nos vamos a la capa de apps, importante lo que comentábamos antes, tengo una diapositiva, ahora volvemos a esta. Aquí hemos cogido las principales apps y hemos comparado el tráfico en la web con la app. Este color más púrpura es la web y el más rojizo es la app. Fijaos que en todos los casos, cuando hay app, la app gana la web de goleada, ¿vale? Eso significa un cambio también cultural, y un cambio de journey de usuario. O sea, realmente se está utilizando muchísimo más las apps. Aquí veis las apps con mayor volumen de sesiones. Tenemos a Amazon, AliExpress, BVA, Caixa, Temu, que es por descarga sería la top 1, ¿vale? Con lo cual, y luego estos retailers, ¿no? ¿Qué estamos viendo en el contexto de las apps? Que las apps están permitiendo que las compañías desarrollen de forma mucho más efectiva toda la capa de fidelización y loyalty, ¿vale? Vemos, por ejemplo, en el retail todo lo que es el Club Carrefour, el Club Día, Mis Ideas Leroy Merlin, o sea, todas lo que son los clubes de fidelización está creciendo mucho, y las apps lo que permiten es un componente de una experiencia de cliente mucho mejor que en otros activos digitales, ¿no? Y estratégicamente, pensando en clave de negocio, tienes un registro, tienes un lead, tienes un usuario, tienes una trazabilidad. Lo que está muy claro en esos clubes de fidelización, y las compañías que los tenéis lo habéis podido comprobar, es que un usuario que pertenece a un club de fidelización compra más en frecuencia, en valor y en volumen, con lo cual el impacto en negocio es evidente, es claro, ¿vale? El Club Carrefour es el más grande de España, ya creo que ha superado los 11 millones de registros, y esta gente, la verdad es que lo trabajan muy bien, ¿eh? No solo en que sea un ecosistema para Carrefour, sino que hay muchos beneficios cruzados, ¿vale? Toda la capa de partnerships, de acuerdos con terceros en estos clubes es algo fundamental. Y lo que estamos viendo también como una tendencia muy clara es cómo todos los canales de comunicación de la marca reman en pro de nutrir esos clubes de fidelización, ¿vale? Por ejemplo, influencer marketing que da a conocer los beneficios de pertenecer a estos clubes, ¿vale? Las ventajas, cómo funcionan, cuáles son las funcionalidades de estas apps, etcétera, ¿vale? Con lo cual todo esto es muy relevante y muy estratégico. En el caso de las webs, que ahora se habla mucho, ¿no?, de las webs, ¿la IA tiene impacto en la web? Pues sí, la respuesta es que sí. Aquí veis el ranking de las webs con más tráfico. Estáis aquí, Sergio, Leroy Merlin, entre el top, pues, enhorabuena, luego nos cuentas. Entonces, ¿qué estamos viendo a modo de tendencia? El tráfico directo, ese usuario que pone en el navegador directamente leroymerlin.es, está cayendo un 6%. ¿Por qué? Lo atribuimos a la IA, ¿vale? Lo atribuimos a que esa consulta de tráfico directo, el usuario está utilizando muchísimo las IAs y recurre menos a una web de marca, sino que le es más fácil ir a este tipo de asistentes, ¿no? Al mismo tiempo, la IA lo que sí está provocando es un incremento de lo que viene de lo que llamamos organic search, o sea, lo que viene del tráfico que te llega a tu web desde Google. ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando a buscar cosas que antes ni nos planteábamos, con lo cual el comportamiento de búsqueda crece. Sí que es cierto que sabéis que la búsqueda puede ser una búsqueda de marca o una búsqueda más, lo que llamamos non-branded, ¿no? Un usuario que busca cómo cambiar los azulejos del baño. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que lo que está creciendo es la parte del non-branded, ¿vale? O sea, lo que está creciendo es toda esta parte de contenido de valor. O sea, el usuario lo que busca es, pues, cómo hacer una receta, cómo conseguir X producto, cómo funciona X dispositivo tecnológico, ¿no? Con lo cual, esto crece. Y lo que llamamos la búsqueda branded, que es el reconocimiento de marca, está cayendo un poquito precisamente por lo mismo que el tráfico directo. Otros elementos interesantes, por ejemplo, en retail, banca, pues el tráfico es evidente que es transaccional, pero hay otros negocios donde no lo es, por ejemplo, el gran consumo. ¿Qué sucede con estas webs? Que cada vez dejan de ser meramente escaparates de producto y se convierten en ecosistemas más relacionales, ¿no? Por ejemplo, la gente de PepsiCo ha creado un site que se llama Joy, que es donde unifican todas las promociones de sus marcas. Entonces, esto es un formato muy de compra de producto,
canje de código de barras y promoción de Stranger Things con Doritos, conseguir merchandising, premios para eventos, ¿vale? Y toda esa capa promocional. Es una manera de trabajar la promoción, otra es la fidelización, ¿no? Dodot, por ejemplo, con todo su club de fidelización, y esto es algo que también está creciendo mucho, ¿vale? Con lo cual, cuando en estos ecosistemas donde no hay transacción tan directa se busca una web relevante, tenemos que darle excusas al usuario para que participe o lo activemos en estos ecosistemas. Y otro dato importante, la IA redirige poco tráfico a las webs, ¿vale? O sea, el tráfico que viene a las webs de las marcas de la IA, como máximo es un 10%, ¿de acuerdo? Porque la gente se queda en ChatGPT, la gente no va a ChatGPT para luego irse a una web en la mayoría de los casos, con lo cual es un tráfico que es eso, 9%, ¿vale? Que suele categorizarse debajo de los referrals. Y vamos a ver la pata de Search, que como hemos comentado, las búsquedas de la mayoría de marcas crecen. Aquí, por ejemplo, tenemos Amazon, Mercadona, Zara, El Corte Inglés, ¿no? Nuestras compañías de estrella. Entonces, ¿qué podemos ver en la capa de Search? Un tema importante, y es que la búsqueda se está fragmentando, ¿no? Antes todas las búsquedas se generaban en Google y ahora ya no solo Google, porque ahora tenemos la IA generando búsquedas, incluso redes TikTok, como TikTok, que están actuando mucho como buscador para las generaciones jóvenes. Esto en el fondo lo que implica es que el componente del SEO y el SEO social gana muchísimo peso, ¿vale? O sea, tanto en el contenido que hacemos en redes sociales, como todo el contenido editorial, blog, etcétera, hay que pensar mucho en clave de qué busca el usuario, cómo creamos un contenido que responde a estas inquietudes del usuario. Entonces, hablando de la IA, la gran obsesión de las marcas es que la IA nos recomiende. Entonces, lo que hemos hecho en Epsilon es, a través de un sistema tecnológico, descodificar dónde captura información la IA, porque la IA no crea nada, la IA se nutre de lo que ya existe, ¿vale? Entonces, la primera, en general, porque esto depende de la query, cambia, ¿vale? Pero en general, hemos hecho muchas búsquedas, de lo que mejor y más se nutre y lo que da más relevancia son la parte de notas de prensa y medios digitales, ¿vale? ¿Por qué? Porque considera que son fuentes de alta autoridad. Me refiero a prensa generalista, prensa nacional, etc. Hay matices aquí, por ejemplo, ahora se habla mucho de nuevos medios como El Español, Faro de Vigo, que tienen muy buena indexación a través de la IA y consiguen mejor ratio que medios más tradicionales, pero nos encontramos aquí todo este ecosistema, ¿vale? Luego aparecen mucho también las OCU, CNMC, ¿vale? Todo este tipo de instituciones que hacen rankings y comparativas también aparecen aquí en esta sección. Luego tenemos la capa de reviews, que es fundamental, ¿no? En retail es algo clave, el review en punto de venta, reviews en Trustpilot, en Amazon. El tercer nivel es toda la capa, por ejemplo, de redes sociales, foros, ¿vale? Desde el 10 de julio las IAs indexan Instagram, antes no lo indexaban, ahora sí, ¿vale? Desde el 10 de julio del 25, y ahí gana peso lo que decíamos del SEO social. Si un usuario está buscando pues, cómo cambiar los azulejos del baño y tú tienes un contenido que pone esto, pues es mucho más fácil que la IA te aparezca tu vídeo de YouTube con ese mismo copy, ¿vale? Con lo cual el componente del SEO social es clave, ¿no? En ese tercer eje. Y luego están las webs oficiales de las marcas, que son relevantes, pero menos, ¿vale? Bien, y por último, en el ecosistema de redes sociales, de los que más se habla, aquí hay un componente importante, porque la conversación muchas veces las marcas las podéis conducir, ¿no? Por ejemplo, cuando hay sorteos hay mucha conversación en torno a un sorteo, ¿vale? En la capa de conversación, lo que es muy relevante aquí desde nuestro punto de vista es la lectura estratégica de la conversación, ¿no? Entender qué se dice en términos de temáticas de conversación, de sentimiento, ¿vale? O sea, pensad que toda esa conversación digital es una gran fuente de insights que complemente las metodologías de investigación tradicionales, focus groups, etc. Nosotros en Epsilon lo que hemos hecho es desarrollar una plataforma que a través de la IA clasifica el sentimiento entendiendo las ironías, entendiendo todo lo que antes no se podía hacer, entendiendo los topics de conversación, sintetizando toda esta conversación y por lo tanto siendo capaces de establecer accionables en base a lo que dice la audiencia, ¿no? Si tenemos un problema de atención al cliente, si tenemos un problema de calidad, de tiempos de espera, de lo que sea, ¿vale? Con lo cual este uso estratégico del listening para nutrir el negocio es clave, ¿no? Y como conclusión final, lo que hemos visto, un entorno digital cambiante, un crecimiento espectacular de los puntos de contacto digitales, y como no puede ser de otra manera, nuestra recomendación de que todas las compañías midáis toda esa huella digital a través de metodologías que midan la cuota de atención digital, el DAI es una de ellas,
y llevéis un control y un seguimiento de todo este impacto, ¿vale? Lo he dicho antes, si alguna de las marcas aquí presentes o en la audiencia pues quiere entender sus datos, pues nos contactáis y estaremos encantados de compartiroslo. Que sepáis que toda esta métrica del DAI está consultable en una plataforma, en un SaaS, ¿vale? Con lo cual lo podéis consultar y lo podéis seguir mensualmente, ¿no? Entendiendo pues las distintas dimensiones de la atención digital, cómo están performando, cuáles son los mejores contenidos. Y un último punto, que esa monitorización puede ser global, ¿vale? No, esto no es solo para España, sino que se puede medir por igual en todo el mundo. Así que muchísimas gracias